Entonces nos vamos con la clase 8. ¿Vamos a orar? Buen Dios, gracias Señor por esta clase número 8. Yo te ruego Señor que la bendigas, que tú estés con nosotros, que nos ayudes, que nos enseñes, que nos abras tu palabra. Eso es lo que queremos Señor, conocerte a ti a través de tu palabra. Y te ruego por estos profetas Señor que nos hablan a nuestro corazón, pero también nos desafían. Tantas cosas Dios, yo te pido que nos ayudes, nos des sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. Clase número 8 de Antiguo Testamento 3. Y ya estamos por terminar. Esta es la penúltima clase. Nos queda esta y una más. Entonces, hoy día cerramos con el profeta Oseas. Y la próxima clase vamos a enfocar un tema en particular, que es tal vez, yo diría, un asunto súper relevante para el ministerio hoy y que para los profetas fue un tema de predicación mayúsculo, que es la adoración del pueblo de Israel, pero en condiciones inapropiadas, una adoración falsa, una adoración hipócrita y lo que eso puede acarrear. Entonces yo creo que nos va a ayudar muchísimo esa última clase. Pero todavía nos queda Oseas. Y recordemos el bosquejo general de este libro, que es el que hemos estado usando. Y es importante cada vez que uno hace un estudio bíblico, comenzar por bosquejar el texto. Bosquejar, en este caso, un libro completo, pero cualquiera, aunque uno use un texto pequeño, bosquejarlo también. Porque el bosquejo de una enseñanza, de un pasaje, significa que uno ha captado el hilo de pensamiento del autor. Todos los autores, todos los que escriben, de una u otra manera, hacen un bosquejo mental de lo que están haciendo. Agrupan pensamientos, establecen un orden, una secuencia. Y si uno la descubre, entonces ha descubierto algo muy importante, que es la manera, la estructura por medio de la cual las personas quieren transmitir algo. Entonces, ese es un ejercicio previo muy importante en todo asunto de métodos de estudio bíblico. Los bosquejos se consiguen mediante el método sintético. Eso lo veremos cuando lleguemos a métodos, pero para que sepan que no pasen por alto eso. Cuando ustedes lean un comentario, por ejemplo, no pasen por alto la primera parte del comentario, donde está la introducción, los asuntos históricos y sobre todo el bosquejo. Uno dice, aquí está el bosquejo, ya paso rápido. Es de suma importancia, porque ese es el hilo de pensamiento. Dijimos que Oseas comienza dando su época en el versículo 1, y eso se usa como introducción o sección número 1. Después hay una sección número 2, que es la central, donde está el desarrollo del drama del libro. El drama que va a ser ejemplificado por medio del matrimonio de Oseas, y es la sección que va capítulo 1 al 3. Es la central, ahí están los temas mayores. Pero hay una tercera y última sección, que es bastante larga, de los capítulos 4 al 14, que no aporta básicamente nada nuevo. Ya está todo dicho en los primeros 3 capítulos, pero profundiza, repite algunas cosas, da detalles, usa estructuras, usa arte literario para enfatizar cosas, y de esa manera nos va haciendo cada vez más claro lo que está tratando de decir. Y además en esta sección aparecen algunos versículos que son famosos en Oseas, que los van a recordar, les van a hacer mucho sentido, porque seguro los han escuchado. Entonces vamos con esta segunda sección, y es lo que acabo de decir, que no hay nada específicamente nuevo, pero hay un énfasis claro. El énfasis en esto de la culpa de Israel, el juicio que vendría. Sin embargo, en medio de eso, gracia, nueva oportunidad. Y esta sección grande de capítulo 4 al 14, a su vez, se divide en 3 grandes secciones. La primera, capítulo 4 hasta el capítulo 6, versículo 3, el pleito de Dios contra Israel es profundizado. Y ahí tenemos esta palabra clave, ¿no es cierto?, que ya hemos usado varias veces y que para entender a los profetas es fundamental.
que es esta palabra pleito, que también se traduce a veces como contienda. Y detrás está la palabra hebrea, ¿cuál es? Muy bien, es la palabra rib, ¿no es cierto? En hebreo, es la palabra rib. Una palabra de mucha importancia porque se usaba en contratos antiguos de asuntos legales cuando se quería hablar acerca de un pleito legal. Entonces Dios está diciendo, yo tengo un pleito legal con Israel. Y si es un pleito legal, ¿cuál será la estructura legislativa? Las leyes que se van a usar para hacer justicia en este texto. ¿Cuáles serán? La ley mosaica, porque es la ley que Dios ha dado. Entonces fíjese la estructura. Dios hace las veces de juez, usa las leyes que Él reveló, hace las veces de fiscal y de testigo. Entonces la verdad es que Israel está siempre perdido en estos juicios con el Señor. Pero para que la gente entendiera de que esto es un asunto sumamente anunciado y que Dios está actuando en plena justicia, les usa este esquema de tipo legal. Pleito, entonces, en primer lugar. Después viene la profundización de la acusación de Dios contra Israel, del capítulo 6, versículo 4, hasta el 11. Es una sección bastante larga también. Y finalmente, el pleito de Jehová contra Israel llega a su fin. Son estos últimos capítulos, llegando hasta el capítulo 14, que es sin duda el capítulo más famoso y más emotivo de Oseas. No sé si se han dado cuenta que los profetas tienden a usar este esquema, llegar hasta el final con una sección sumamente emotiva y dando un énfasis en la gracia del Señor. Cada una de estas secciones, entonces vamos a hacer un pequeño resumen, por eso voy rápido, porque estamos simplemente resumiendo y yo me quiero dedicar a algunos temas específicos que espero que sean de su edificación y que les van a servir. Yo creo que son temazos para hacer mensajes, así que les estoy dando algunas oportunidades para hacer prédicas. Recuerden que esa era una de las tareas también, ¿no es cierto? Tienen que escuchar los mensajes de Profetas 2 y hacer algo similar con Profetas 1. Por ejemplo, podría ser con Oseas. Aquí tienen algunos temas. Entonces, en la primera sección del capítulo 1 al 6, el pleito de Dios con Israel, el resumen de esto es que en esta sección, que consta también de 3 partes, encontramos lo siguiente. En el capítulo 4 se explica el pecado del reino del norte. Ya lo hemos visto, pero aquí se profundiza un poquito más. Capítulo 5, del 1 al 15, se establece la culpabilidad de todo el pueblo judío y se incluye al reino del sur. Esto es interesante porque a pesar de que la profecía va para el norte, Oseas aprovecha de decir que Judá no va a escapar ileso. Dice varias veces, ojalá Judá reaccionara diferente. Dice también, ojalá que Judá aprenda de su hermana Israel. Pero finalmente en este pasaje nos dice que Judá va a cosechar lo suyo también. Y la última sección de esta primera gran sección, del capítulo 5, versículo 16 hasta el 6.3, se prevé el arrepentimiento de Israel. Y esto es algo interesante. Comenzamos a darnos cuenta que Oseas ordenadamente estructura cada sección hablando de la culpabilidad, el juicio que viene, juicio necesario, juicio justo, juicio legal, pero la gracia que Dios extiende, posibilidad de arrepentimiento, esperanza, para que la gente se afirme en eso, especialmente el remanente. Porque aunque afirma muchas veces que Israel realmente no tiene esperanza, que viene el juicio sobre la nación porque ya ha sido demasiada la transgresión, aún así hay esperanza para un remanente. ¿Ya? Segunda sección, que es la profundización de la acusación de Dios contra Israel. El resumen de esto es que en esta sección el caso de Dios contra Israel es explicado con más detalle y por tanto profundizado de manera similar a la sección anterior. Al final se promete restauración después del juicio. ¿Notan el orden?
nada de esto es casualidad. Aquí hay una mente, la mente del profeta, por supuesto, guiada por la inspiración, la revelación de Dios. Pero en esta guía divina, el profeta aporta lo suyo. Y esto es también un modelo. Siempre es esta interacción en todo lo que vemos de la revelación bíblica. Dios más el hombre. No es Dios independiente del hombre. Y nosotros aportamos mucho en el programa del Señor. Un alto aquí, faltó prender esa luz. ¿Me podría enchufar, por favor? Gracias. Cortamos esta partecita después. ¿Se entiende cómo vamos? En esta sección encontramos algo bien específico y aquí ya quiero que vayan abriendo sus Biblias porque vamos a leer varios pasajes en Oseas. ¿Tienen su Biblia abierta? Profetas, Oseas capítulo 6, versículo 6. Lo tengo aquí proyectado, pero si usted lo tiene en su Biblia porque le va a servir mucho marcar algunas cosas que le voy a mencionar. En este capítulo 6, versículo 6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Este es un pasaje que no es único de Oseas, seguramente ustedes lo han escuchado en otras partes de la Escritura. Es un pleito que Dios tiene con su pueblo constantemente. Es este pleito de que la adoración se ha vuelto hipócrita. Fíjese cómo les dice, misericordia quiero, es la palabra Hesed, esta palabra tan importante que generalmente se traduce misericordia y que podría traducirse también amor leal de pacto. Es el amor que Dios tuvo por Israel, dado el compromiso que tenía con los antecesores, con Abraham, etc. Y por esa lealtad de Dios estableció el pacto, y por esa lealtad de Dios el pacto se mantiene. Pero al actuar de esa manera el Señor, Él espera que los pactados actúen de esa misma manera con Él y con el prójimo. Entonces, la continuidad del pacto se basa en que los seres humanos pudieran aprender a vivir en Hesed, imitando a Dios que actúa hacia ellos con Hesed. ¿Me entiendes? Es una palabra vital en la teología del Antiguo Testamento. Dios les dice, Hesed quiero, el que yo les muestro a ustedes. No quiero sacrificio. Sacrificio es la palabra sebaj, que tiene que ver con la multitud de sacrificios que conformaban la adoración de Israel. Entonces lo que está diciendo aquí, mire, yo quiero un fruto real de la relación que tenemos y no una adoración hipócrita. En otros pasajes dice, me gozo yo, me alegro en los toros, bueyes, sacrificios, sangre. ¿Creen ustedes que yo necesito eso para comer? Los dioses paganos, se supone la teología pagana, necesitaban eso para alimentarse. Pero Dios dice, esto no es mi alimento. Esta es la ofrenda que ustedes traen en adoración. Y cada ofrenda tenía un significado. Entonces estas ofrendas eran la forma visible, explícita de la adoración. Así que fíjese lo que está diciendo yo, o sea, lo que está diciendo el Señor. Quiero misericordia, quiero la lealtad de pacto, no la adoración hipócrita que ustedes me están dando, porque la adoración sin fruto concreto es hipócrita. ¿Y cómo se soluciona eso? Conocimiento de Dios. Es la palabra da'at, que viene de una palabra hebrea yadá, que es la que vamos a investigar en un ratito.
Yadá es conocer, es el verbo conocer. Y una de las formas de esta palabra, que resulta en el sustantivo conocimiento, en hebreo se dice da'at. Entonces, lo que Dios dice acá, quiero el fruto de una adoración genuina. Y para que eso ocurra, quiero que me conozcan. Esto es el centro, el núcleo de nuestra relación. Y si ustedes transgreden eso, no sirve de nada que me traigan sacrificios, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Por eso este pasaje expresa de manera resumida toda la queja, el disgusto de Dios con lo que está viviendo Israel. Y después, en una forma artística, en el capítulo 7, versículos 6 y 7, dice algo que no es tan sencillo de entender, pero que es casi una ironía, pero al mismo tiempo es una metáfora, y en esta metáfora se muestra otra vez el arte del profeta. Dice versículos 6 y 7, aplicaron su corazón semejante a un horno, a sus artificios toda la noche duerme su hornero. A la mañana está encendido como llama de fuego. Todos ellos arden como un horno. Y devoraron a sus jueces, cayeron todos sus reyes. No hay entre ellos quien me clame. Es un pasaje difícil, ¿no es cierto? Es hasta difícil de leer. Es un pasaje bastante encriptado. Pero no es tan difícil si se entiende lo que está tratando de decir. Es una metáfora de Israel y es una metáfora doble, por eso es lo genial. Dice, ustedes están calientes como un horno por hacer lo malo. Ustedes tienen pasión por pecar. Son como un horno encendido que lo único que busca es pecar. Y ustedes recuerdan que el gran tema del libro de Oseas es el adulterio que, visto en términos muy concretos en la esposa de Oseas, representa la infidelidad de Israel, que es exactamente lo opuesto del Gesed. En el actuar de Israel está esta pasión por pecar. Eso es lo primero que refleja este horno. Pero por otro lado, un horno recalentado es un potencial accidente, ¿no es cierto? Es un potencial incendio. Entonces la siguiente metáfora que les da es, ustedes como horno demasiado caliente, en cualquier momento van a ser incendiados, van a tener un accidente, van a recibir el fuego del juicio. Entonces fíjese que con esta, y quise traer una de estas posibilidades porque hay varias. En Amós enfaticé mucho el arte literario, aquí solo un par de cositas porque si no sería demasiado, pero es para que ustedes vean. Por una parte, con un versículo, en el capítulo 6, versículo 6, resume de manera genial todo el conflicto de Dios con su pueblo. Y en este capítulo 7, mediante una metáfora, en forma muy irónica, les dice, ustedes son unos calientes por hacer lo malo. Pero esa calentura les va a significar quemarse ustedes mismos porque van a recibir el fuego de Dios, que es mucho peor que el horno que ustedes han calentado. ¿Me entienden? Así que es sumamente notable la manera de escribir del profeta. La tercera sección y última del libro, capítulo 11, versículos 12 hasta el capítulo 14, versículo 9, se puede resumir de la siguiente manera. Primero, hay un dictamen final. Ya estamos llegando hacia el final del libro y hay un dictamen final. Se acabó. Capítulo 11, versículo 12 hasta el 13, 16. Una vez más, la culpa de Israel es establecida y se predice el castigo correspondiente. Si ustedes me ayudan, ¿cuál es la estructura que ha venido usando Oseas en cada una de las secciones? ¿La recuerdan? ¿Cómo comienza?
No, en esta última parte del libro. Cada una de las secciones que hemos visto, ¿no es cierto?, tiene una estructura muy simple. Primero, establece, ¿qué cosa? La culpa. Porque recuerden que estamos en un pleito. Esto es una corte de justicia. ¿Se lo imaginan? Dios es el juez. Dios se sale del banquillo de juez y se coloca como fiscal. Y como fiscal está haciendo el alegato. Y en el alegato comienza estableciendo la culpa. Después dice, viene el juicio, es inevitable, es de esta y esta y estas características. Pero termina, exactamente, termina con algo que es inesperado. Porque aquí debiera terminar un juicio, ¿no es cierto? Se establece la culpa, se da el veredicto y se ejecuta el juicio. Pero hay una nueva oportunidad. Y eso es lo notable de esta profecía. Si esto lo encontráramos una sola vez, entonces uno diría, bueno, un mensaje. Pero como es una y otra vez, en cada una de las secciones, otra vez tomamos nota, aquí hay un pensamiento, una estructura, una manera homilética que repite y repite. Entonces esta tercera sección es oportunidad, ¿no es cierto? Misericordia, si ustedes quieren. Pero esta oportunidad, ¿para quién es? Exactamente, es para un remanente, que es una palabra clave, aunque no se usa en Oseas, pero es una palabra clave en los profetas, un remanente, o sea, los individuos. Los justos que estén en medio del pueblo, aquellos que están sufriendo a pesar de que ellos sí se mantienen cerca del Señor, a pesar de que sí están orando, están intercediendo, pero el resto del pueblo es como un horno caliente, ¿me entienden? Entonces cuando uno está al lado de un horno caliente, se quema también. Y los justos están recibiendo algo que no quieren recibir, pero que tienen que participar. Es lo mismo que nos pasa a nosotros. La sociedad va de picada, ¿no es cierto? Y la iglesia es en cierta manera el freno, pero no vamos a lograr frenarlo. Sin embargo, tenemos que alumbrar, tenemos que rescatar a todos los que podamos, tenemos que advertir, tenemos que ser, no sé, sal también, no solamente alumbrar como la luz del mundo, sino también la sal de la tierra que frena, quita la corrupción. Pero insisto, es de tal magnitud la inercia de corrupción de este mundo que está también profetizado. Finalmente cosechará aquello que va sembrando. Entonces, este es un patrón en la Escritura. ¿Se ve? Esa es entonces la primera parte y termina con una exhortación final en el capítulo 14, donde el tono es nuevamente sorprendente porque es pura misericordia. Lo leo. La profecía de Oseas concluye de manera emotiva y esperanzadora y nos recuerda que el castigo tantas veces mencionado de sobra merecido no es lo que Dios quisiera. Lo que Dios quisiera para su pueblo es Gesed, gracia, nueva oportunidad. El corazón del Señor está lleno de gracia y sus intenciones son de perdonar, sanar y restaurar. No obstante, y aquí nuevamente nos encontramos con el gran tema de leer la Biblia, que es conocer a Dios, no obtener datos acerca ni de la historia, ni de Israel, ni de Dios siquiera, sino nuestra intención es conocer al Dios verdadero. Entonces aquí encontramos algo. Sus intenciones, aunque son de sanar, restaurar y perdonar, no pasarán por sobre su justicia, su rectitud y sus mandamientos.
Y es solo Dios el que puede tener este equilibrio que para nosotros es tan difícil. De un amor perfecto junto a una rectitud perfecta. Gracia completa, misericordia completa y al mismo tiempo un juicio justo. Aunque tanto el profeta como el Señor, como Jehová, sabían que esta última exhortación sería rechazada por la soberbia del pueblo y sus gobernantes, con todo serían palabras de esperanza para el remanente. Por eso el capítulo 14 de Oseas termina de esta forma tan emotiva. Y es emocionante, todos nos podemos realmente emocionar con estas palabras que vamos a leer en un rato más, y no solamente en el capítulo 14, sino cada una de estas secciones número 3 dentro de todas las secciones que ya hemos visto. Siempre está esta estructura en cada una de las secciones de Oseas. ¿Se ve? Muy bien, esto es lo que les traje sobre esta última sección en términos de orden, de estructura, de componentes literarios. Y quisiera entrar ahora a algunos detalles, a menos que haya alguna pregunta. ¿Algo que comentar? Fascinante, todo claro como el agua del Mapocho. Vamos entonces. Vamos a hacer un pequeño recuerdo, que nos quedó una colita de la clase pasada, no alcancé a mencionarlo, nos quedó esto, y me va a servir mucho para hacer la introducción a lo que quiero decirles hoy. En este matrimonio de Dios con Israel, que es ilustrado por el matrimonio de Oseas con Gomer, nos topamos con una situación bien compleja, y es que el matrimonio de Oseas con Gomer se deshizo. Gomer, su esposa, se fue. Y no están claras las condiciones, las situaciones por las cuales se fue, pero ella terminó como prostituta de un templo de adoración pagana. Entonces, mientras eso ocurría, Dios pronuncia estas palabras del capítulo 2, versículos 19 y 20, que dice: y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Estas palabras proféticas hablan una vez más de esta tercera sección, dentro de todas las secciones, pero aquí ya comienza, en la primera parte del libro. Lo que está diciendo Oseas es que algún día, cuando Israel recapacite y se vuelva a su Dios, Dios haría con ellos un nuevo comienzo. Sería como un segundo éxodo, porque como en el primer éxodo, Dios sacó a esta nación de Egipto y la llevó al desierto. Siendo el desierto un lugar no agradable, fue el lugar de los amores, porque allí se enamoraron Dios e Israel. ¿Me entiende? Allí es donde se conocieron, allí es donde pololearon, allí es donde vieron el agua que salía de la roca y vieron a su Dios proveerles. Allí es donde vieron el maná, allí es donde vieron las codornices, allí es donde vieron la protección de Dios contra sus enemigos. E Israel, como novia, se empezaba a sentir segura, se empezaba a sentir amada, protegida, empezaba a entender lo que significaba tener a Dios como su Dios. Y Dios les propuso matrimonio. Y cuando Dios les propuso matrimonio, lo que hizo fue proponerles el pacto mosaico. Porque el pacto mosaico tiene una estructura legal que es muy similar a la estructura de un pacto matrimonial. Entonces,
El pacto mosaico fue el contrato de matrimonio entre Dios y su pueblo. Y por eso escoge esta ilustración de un matrimonio humano que ellos entenderían mucho más claramente, como el de Oseas y Gomer. Pero Gomer se fue. Israel se fue. Y Dios dice, te voy a buscar. Te voy a dar una nueva oportunidad. Pero para que volvamos a entendernos, te voy a llevar al lugar de los amores, el desierto. Y perdona, pero no te va a gustar. Pero tus padres y yo nos enamoramos en el desierto. Yo los saqué con mano fuerte de Egipto y allí en el desierto nos enamoramos. Ahora tú, que has vivido en la abundancia de la tierra, tendrás que perderlo todo y volver a la forma precaria de tus padres para que nuevamente me ames. Esto es lo que trato de decir Oseas. ¿Se ve? Entonces, este segundo éxodo tiene como meta darle una nueva oportunidad a Israel, el desposorio que Dios anhela con su pueblo. Dios describe esta época como un desposorio y con todo el peso legal, porque en aquella época un desposorio significaba que ya los contrayentes habían firmado un contrato y que en un cierto periodo, generalmente de un año, contraerían matrimonio. Pero novio y novia ya estaban obligados, porque habían decidido y se habían comprometido. Por lo tanto, si cualquiera de los dos adulteraba, digamos, fornicaba con otra persona, se consideraba adulterio, no solamente fornicación, porque ya tenían un contrato. ¿Se fija? Entonces, el peso legal que Dios está diciendo es este. Ustedes serán llevados al desierto como un acto de misericordia. Pero a ver, ¿cómo es esto? Sí, este castigo va a ser un acto de misericordia para darte una oportunidad de verme, de volver a enamorarte, y allí te desposaré conmigo. Pero recuerda lo que esto significa. Tiene todo el peso de un contrato de matrimonio. Si me eres infiel, lo que viene ya sabes qué es. Entonces, Dios le da una dote, le ofrece, le predice una dote. Y esa dote dice en el versículo 19, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Normalmente la dote era algo material, pero Dios le dice, la dote que te voy a dar es vivir en esto que es el ideal de la vida. Te voy a dar como dote juicio, justicia primero, juicio, benignidad y misericordia. Te voy a dar una sociedad perfecta, que es exactamente lo que fue al principio. Dios los sacó de Egipto, los llevó al desierto, se enamoraron, les ofreció el pacto, o sea, les propuso matrimonio, el pueblo lo recibió, aceptó, y la ley mosaica, obedecida, sería juicio, justicia, benignidad y misericordia. Porque no solamente tendrían una relación de esa naturaleza con Dios, sino también los unos con los otros. La ley mosaica estaba diseñada para una vida ideal en la tierra de pacto. ¿Se ve cómo lo que está tratando de hacer este? Bien, entonces esto se resume en el capítulo 2, versículo 20. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Y esta palabra conocer es súper importante. Es la palabra yadá, una palabra que expresa la idea de un conocimiento por medio de la experiencia. No es un conocimiento teórico, es un conocimiento experiencial. Fíjese aquí, porque aquí comenzamos ahora, como en este tema,
voy a mostrarles varios versículos y con esto vamos a quedarnos para ir a un cafecito, pero pongan atención al desarrollo de este tema. Capítulo 4, versículo 1, dice: Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento. Ahí está otra vez la palabra da'at, que vimos hace un rato, que se deriva del verbo yadá. No hay este da'at de Dios en la tierra. El problema es que no tienen este conocimiento de experiencia con Dios. Capítulo 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó da'at. No me conocen de verdad. El alegato es, esto les está pasando porque han vivido una relación religiosa conmigo. Han vivido una relación hipócrita. Me traen sacrificios, los hacen cumplidamente en las fechas correspondientes, derraman la sangre como debe ser, se hacen las oraciones como debe ser. Todo está bien, pero el corazón está mal. Una adoración hipócrita resulta en no dar fruto para Dios, porque el fruto que Dios espera es misericordia, Gesed. ¿Van entendiendo? Entonces el profeta comienza con este alegato que es un tema que cruza su profecía. Dice Dios en el capítulo 2, me van a conocer, voy a desposarme contigo nuevamente, te daré oportunidad para que me conozcas, porque de eso se trata todo. Si no me conoces, ocurren desastres, incluso vas a ser destruido. Capítulo 5, versículo 4. Y no conocen a Jehová. Otra vez, el mismo verbo. Capítulo 6, versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento, ya lo habíamos visto, da'at de Dios. Capítulo 8, versículo 2. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. En esta profecía de restauración, llegará el tiempo en que Israel pueda decir lo que Dios siempre ha buscado, que le conozcamos, porque cuando le conocemos, le amamos, y cuando le amamos, podemos entonces creerle y obedecerle. Capítulo 13, versículo 4, mas yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conocerás, el mismo verbo, pues a otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Y fíjese cómo termina esta sección, el mismo capítulo 13, versículo 5. Yo te conocí, mismo verbo, en el desierto, en tierra seca. Dios le dice, yo te doy el ejemplo, yo te conocí. ¿Qué significa que Dios nos conoce? Es como extraño preguntárselo, porque Dios conoce todo con absoluta perfección. Pero Él le dice a su pueblo, lo que pasó es que yo te escogí, te liberé, o sea, te di cosas buenas, te ofrecí cosas buenas, he sido fiel a ti y he hecho tal cual te he prometido. Te conocí y tuvimos una relación, porque el conocimiento es de experiencia. Eso es lo que quiero de ti. Y este clamor del Señor no solamente está aquí en Oseas, cruza la Biblia. Dios espera que le conozcamos de esa manera. En el caso de Israel, eso equivaldría a reconocer solo la autoridad del Señor, no la de otros dioses, y cumplir todos sus mandamientos, porque relación significa fidelidad, Gesed. Y entonces, todo eso no iba a ocurrir en la época en que estaba predicando Oseas. ¿Cuándo ocurriría? Oseas apunta a lo que todos los profetas empezaron a apuntar. Vendría una época futura en que esto sería posible
cuando de alguna manera, y no sabemos cómo, dicen los profetas, Dios haría un pacto nuevo. Y en ese pacto, nos dice Jeremías, Dios mismo escribiría su ley en nuestros corazones. Y ya no sería algo que tendríamos que estudiar siquiera, porque saldría de adentro. No sé cómo lo va a hacer el Señor, pero es la única manera para que conozcamos a Dios. ¿Vamos a un café?